chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy tenemos nuevo video en el canal y se trata de La joven que no podía leer por John Hardy. Esta es una novela con toques góticos que nos cuenta la historia de un hombre que se hace llamar John Schaeffer, que llega a una isla para ser el médico asistente de un manicomio del Dr. Morgan. Al llegar a este lugar ven las pésimas condiciones que se encuentran las pacientes y el trato poco ortodoxo que éstas reciben. Toma bajo su tutela a una paciente de nombre y procedencia desconocida, que ha sido rebautizada con el nombre de Jane Doe, para aplicar en ella un tratamiento distinto al resto de las internas, que más bien parecen reclusas. ¿Quién es realmente este doctor y quién es realmente Jane Doe? Realmente es una incógnita, así como el diagnóstico clínico de esta. Asimismo se añade un toque misterioso a la historia con voces, gritos, pasos que se escuchan en la noche de alguien que anda por los pasillos, pero de quien nadie conoce supuestamente y nadie quiere hablar. Ahora vamos a pasar a mi opinión. La novela está bien, aunque yo particularmente esperaba mucho más de ella. El final, aunque me lo esperaba ya, fue una de mis partes favoritas. Y las referencias literarias que hacen en el libro le dan un toque especial. Por otra parte, si no mencionaran el año en el que ocurre, 1890, nunca nos enteraríamos de nada, porque bien podría ser cualquier año, bien podría ser 1700, como podría ser el 2017. La parte que quizás me quedó debiendo más fue la clínica, siendo que faltó profundizar y documentarse mejor sobre las enfermedades psiquiátricas, aún en aquella época. Tanto para hablar de ello en una que otra ocasión en que los comentarios que hacen los personajes son muy superfluos, así como para ambientar la historia mejor en este manicomio. Por lo demás, el libro es sumamente corto, tiene menos de 300 páginas, creo que 250. Es sumamente ameno, ágil de leer, incluso el lector fácilmente lo puede devorar en un solo día. No es aburrido, pero digamos que, aunque yo esperaba más, da exactamente lo que promete y listo. Y hasta aquí la reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si han leído este libro, si han leído otros libros del autor o libros similares que me quieran recomendar, etcétera, todo en la cajita de comentarios. Y recuerden que todas mis redes sociales están en la cajita de información. Y nos vemos para la próxima. Bye.